Creo que la siguiente que tenías era el tendón rotuliano. Sí. Volvemos un poquito a lo mismo que te he preguntado antes. Tenemos aquí, a ver, que lo enseñé por aquí. Tenemos el corte longitudinal, transversal y la parte de inserción. ¿Quieres las tres? ¿Quieres una? ¿Quieres dos? ¿Quieres Sí, todo? vamos a ver las tres. Ya, yo me Vale. aprovecho, Borja, ya sabes que una plataforma Vamos, así hay que sacarle, aprovecho. hay que sacarle todo. Vamos Eso con el es. corte longitudinal. Sí, vamos a ver como siempre, corte longitudinal y corte transversal. Ya sabéis que en este caso es un tendón. Vamos a dejarlo entre comillas de vaina simple, porque ya sabéis que hay estudios hace tiempo de eso, que el tendón rotuliano también tiene esa zona un poco de paratendón. De hecho, luego veremos una de las imágenes que tenemos también de esa paratendinitis, incluso que se puede ver de esa afectación del paratendón. Pero bueno, en principio hablamos teóricamente de ese tendón de vaina simple, por lo tanto lo primero sería un corte longitudinal para ver ese patrón fibrilar, como lo estáis viendo aquí. Y también, cosa muy importante que vamos luego a relacionar, es esa relación con la parte profunda, que es esa parte más azul que vemos a la derecha, que por supuesto es la grasa de Hoffa. Evidentemente en ese corte longitudinal siempre nos va a quedar el pico de la rótula proximal y a distal nos va a quedar la tuberosidad de la tibia. Si vemos la imagen, me da igual el barrido, cualquiera de tanto la imagen como el barrido. Si quieres damos al barrido y aprovechamos directamente a ese barrido, porque lo que hacemos es continuarlo desde próxima a la distal y así me sirve para enlazar con la otra imagen que vemos en esa tuberosidad anterior de la tibia. Cosas que luego veremos en patología, pero ahí tenemos la normalidad tanto de la inserción proximal como ahora las imágenes de la tuberosidad de la tibia. He cogido esta primero por aprovechar lo mismo. En este caso ya sabes la relación directa de inserción en tesopatía en la tuberosidad anterior de la tibia, pero también esa relación directa con la parte profunda de la grasa de Hoffa, donde también ahí encontraremos en ese espacio entre la cortical del hueso y el tendón, en esa grasa de Hoffa también, acordaos que hay una bursa ahí que en ocasiones da problemas, que es la infrarrotuliana. ¿Vale? Y por último, ¿qué hacíamos? Ese corte longitudinal, pero a ser uno de los tendones más grandes, más importantes, en el cual vamos a hacer un barrido, haremos también un corte transversal. En ese corte transversal, ahí está perfectamente definido como en la zona profunda tenemos una vez más, evidentemente, la grasa de Hoffa, más en color amarillo ese corte transversal ovalado que tiene el tendón rotuliano, y justo por encima veis que ponemos ahí una imagen más roja, y que ponemos fascia, y esa zona es la que vamos a hablar incluso de ese paratendón que lo recubre. Acordaros que cuando hablamos de un paratendón tiene solo esa disposición superficial, no tiene un recubrimiento total haciendo lo que sería una doble vaina. Bueno, entonces creo que esta imagen es muy buena precisamente por eso y me sirve para poder visualizar luego ya la parte de patología. Perfecto, pues todo tuyo. Perfecto. Pasamos al tendón rotuliano, afectación tendinosa y en este caso sobre todo el tendón rotuliano, que una vez más pues lo que estábamos viendo ahora. Tenemos a la izquierda ese corte longitudinal y a la derecha ese corte transversal. Aquí ya sabéis que quizá la patología por antonomasia es esa entesopatía que normalmente se produce en la zona más hipóxica, que es ese fascículo profundo del tendón rotuliano sobre el pico de rótula, pero en este caso podéis visualizar cómo aquí hay una pérdida clara del patrón ecotextural y de esa línea paralelas del tejido de colágeno, que será donde estará esa rotulita parcial o esa solución de continuidad, que además siempre vamos a complementar con ese corte transversal y efectivamente vemos cómo hay una afectación en esa zona un poco más central, si queremos, pero creo que es importante tanto el longitudinal como el transversal para hacerme esa imagen tridimensional de la zona de afectación. Si vemos en el vídeo, es un poquito un barrido lo que hemos hecho de medial a lateral y observamos, y es importante, acordaros que el tendón rotuliano tiene un grosor importante, entonces no me sirve una imagen estática en corte longitudinal, sino tengo que hacer un barrido de medial a lateral, donde, como vemos en el vídeo, aquí hay normalidad y de repente aparece esa zona de afectación del tendón rotuliano en su zona más central. Importantísimo la sistemática, que siempre insistimos tanto en los grupos de formación, sobre todo nosotros en Move Therapy, de la sistemática en cuanto al corte longitudinal, corte transversal, barridos, pruebas dinámicas. Si vemos ahora ese corte transversal, vamos a visualizar un poco esa imagen. Fijaros que
hay una afectación en la zona central. Veíamos no solo en el corte longitudinal, sino también, insistimos ahí, en esa afectación que encontramos del tejido ecotextural, en este caso, en corte transversal del tendón rotuliano. Por supuesto, afectación tendinosa siempre vamos a ir acompañado de ¿qué? De última cosa que hacemos en la exploración es el aplicar un Doppler. En este caso vemos un Doppler positivo justo en esa parte profunda del tendón y en relación muy directa, que ahora hablaremos, con la grasa de Hoffa. Aquí podemos hablar largo y tendido y tendríamos, para que Borja pueda montar varios webinars solo sobre esto, sobre la hipervascularización o la neovascularización en las tendinopatías, ¿vale? Pero ya sabemos que la última de las exploraciones que haremos es esa aplicación del Doppler y en función a eso ya interpretaremos pues si esa hipervascularización es normal, si no, y cada una de las afectaciones que cada uno de nosotros, pues cada uno realiza en su consulta o en su clínica diaria en función de la presencia o no y de qué tipo de vascularización nos encontramos. Ahí, como podéis ver, en la parte profunda y importante, insisto mucho, esa comunicación con la grasa de Hoffa. Vamos a ver este otro vídeo en el que rápidamente se nos ha tenido que ir la vista un poquito, por eso le pedía yo a Borja que me pusiese el último, el corte transversal, y me parecía muy interesante esa imagen con colores en la plataforma sobre la fascia que hay por encima. Si os fijáis, aquí hay una doble zona, como si tuviésemos una zona más hiperecogénica que está justo bordeando la parte superficial del tendón rotuliano y efectivamente en esta parte observamos cómo, fijaros donde estoy señalando a la izquierda, esa afectación de esa capa más superficial al tendón, no propiamente intrínseca del tendón, sino a ese tejido, queremos decir fascial o más hiperecogénico, que en este caso vemos que está engrosado y con esa zona más hipoecogénica. Esto es lo que hablaríamos de una paratendinitis o una afectación de ese paratendón en la parte más superficial del tendón rotuliano. Por último, ya sabemos que si hay una afectación más degenerativa, de más tiempo de evolución, de más, en este caso, acúmulo de sustancia P en ese proceso de la tendinosis o de la tendinopatía, mejor dicho, pues podemos también tener, aparte de pérdida de cogenicidad, evidentemente presencia de afectación o de acúmulos cálcicos, que serían esas calcificaciones. Aquí, como podéis ver, en la zona más proximal y en este caso en la zona más distal de ese tendón rotuliano. ¿De acuerdo? No solo hablamos de presencia de calcificación, también en la zona más distal. Quizá nos suena más esta imagen anterior, aquí de calcificaciones, incluso exostosis, que es la famosa patología que hablamos de los Gude-Slater en la inserción distal, en la tuberosidad anterior de la tibia, pero fijaros en esta imagen que también podemos tener esas entesopatías, es decir, engrosamientos y pérdida del patrón ecotextural, no solo en el pico de rótula, en la parte más proximal, sino también en la parte más distal, en la tuberosidad anterior de la tibia.